Satoshi maníacos, ayer y anteayer el mercado volvió a hacer esa jugada que desespera a medio planeta cripto. Parece que no pasa nada, parece que Bitcoin se queda dormido, parece que todo el mundo está esperando una vela salvadora, pero cuando el precio se queda tan quieto durante demasiado tiempo, normalmente no es porque el sistema esté en paz, sino porque algo se está acumulando debajo. Y ahora mismo, mientras Bitcoin ronda los $67.400, la pregunta ya no es solo si sube o baja hoy, sino qué clase de fuerza se está concentrando por debajo de esta calma tan sospechosa. Satoshi ya nos enseñó que el ruido suele distraer, mientras la estructura cambia en silencio. Y eso es justo lo que muchos no están viendo ahora mismo en Bitcoin. Cuando el mercado despierte, puede que la jugada ya esté bastante avanzada. Porque hoy tenemos 3 piezas delante de nosotros, y las 3 importan. Primera pieza. Bitcoin sigue comprimido, sin dirección clara, atrapado en una zona donde el mercado parece aburrido, casi anestesiado. Segunda pieza. Los ETF de Bitcoin ya están entrando en una conversación mucho más grande, porque hay analistas diciendo abiertamente que pueden terminar siendo más grandes que los ETF de oro. Y tercera pieza. Tether ya no se comporta como una simple empresa cripto grande, sino como una estructura financiera que intenta moverse en una valoración de $500.000 millones. Y cuando juntas compresión de precio, absorción institucional y expansión del poder de las stablecoins, eso ya no parece ruido, eso empieza a parecer convergencia. Así que te lo digo desde ya, sin rodeos, para que este vídeo entre quirúrgico desde el minuto 1. Escenario A. Bitcoin recupera la zona de $71.000 a $72.000, vuelven los flujos. Los cortos se quedan mal colocados y la aparente calma se transforma en ruptura violenta. Escenario B. El mercado sigue atrapado en esta compresión, el macro sigue pesando, las manos grandes siguen soltando presión, y la paciencia del mercado se vuelve una trituradora lenta. Y mi regla de riesgo hoy es muy simple. No confundas silencio con seguridad, porque en este tipo de entorno la ruptura no suele avisar con cortesía, llega como un portazo. Y aquí viene la primera evidencia dura, antes de que nadie me diga que esto es puro relato. Según los datos citados por Cointelegraph, si Bitcoin subiera apenas un 7,5% desde la zona de 67.100 hasta los $72.000, podrían liquidarse alrededor de $2.500 millones en posiciones cortas. O sea, el mercado no está muerto, el mercado está cargado. Está más tenso que una cuerda de violín. Y eso cambia por completo la lectura, porque ya no estás mirando solo una consolidación aburrida, estás mirando un resorte. Por eso el micro payoff de hoy es este: lo que parece una pausa de Bitcoin podría ser, en realidad, la convergencia silenciosa de 3 fuerzas que todavía no se reflejan del todo en el precio. No es solo un gráfico lateral. No es solo una semana floja. No es solo un mercado dudando. Es Bitcoin comprimiendo mientras la demanda institucional busca narrativa, mientras los cortos se amontonan, y mientras Tether intenta moverse como si ya perteneciera a la liga de los gigantes financieros. Y déjame decirte algo, eso ya no huele a simple espera, huele a sistema tomando posiciones. Primero, el precio. Michael Van de Poppe resumió bastante bien la sensación del mercado cuando dijo, en esencia, que cuanto más dure esta compresión, más pesada puede ser la ruptura. Bitcoin lleva semanas oscilando dentro de un rango amplio de aproximadamente $60.000 a $74.000, y esa falta de dirección está volviendo loca a mucha gente. Normal. El mercado lateral tiene una habilidad especial para aburrir, desgastar y hacer cometer errores absurdos. Es el momento exacto en el que muchos se desesperan, se sobreapalancan o empiezan a perseguir fantasmas. Pero precisamente por eso este tipo de compresión importa tanto, porque cuando la dirección desaparece en superficie, muchas veces la energía se está acumulando debajo. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone incómoda de verdad.
porque mientras mucha gente mira el gráfico como si fuera un monitor de hospital esperando el pitido final, las manos grandes ya están mostrando dolor real. Los traders con carteras de entre 100 y 10.000 BTC registraron pérdidas realizadas medias de 337 millones de dólares al día en el primer trimestre de 2026, el peor ritmo desde 2022, y en conjunto esas entidades acumulan unos 30.910 millones de dólares en pérdidas realizadas en lo que va de año. Eso no es un detalle menor. Eso significa que parte del capital fuerte no está celebrando esta calma, la está sufriendo. Y cuando las ballenas y los sharks empiezan a capitular, el mercado entra en una zona extraña, peligrosa, sí, pero también explosiva. Aún así, lo verdaderamente interesante no es solo que haya dolor, sino que ese dolor convive con una narrativa institucional que no se ha roto. Aquí entra la segunda gran pieza, los ETF de Bitcoin. James Seyfarth, analista de ETF, plantea que los ETF de Bitcoin podrían terminar siendo más grandes que los ETF de oro, porque Bitcoin no se está leyendo solo como oro digital, sino también como activo de crecimiento, diversificador de cartera, reserva de valor y forma de capital digital. Y esto no es solo una frase bonita para podcast. En marzo, los ETF Spot de Bitcoin en Estados Unidos atrajeron 1.320 millones de dólares en entradas netas, mientras los ETF de oro en Estados Unidos registraron salidas netas de 2.920 millones. O sea, mientras el mercado grita miedo, una parte del capital ya está reorganizando su preferencia. Eso es enorme. Y aquí, sinceramente, a mí me hace gracia una cosa. Todavía hay gente diciendo que Bitcoin no avanza porque no está rompiendo máximos cada 2 días, como si un activo dejara de crecer solo porque decide respirar un poco. No, compañeros de batalla, a veces el crecimiento no entra en forma de vela verde, entra en forma de canal institucional. Entra en forma de ETF. Entra en forma de legitimidad de cartera. Entra en forma de Wall Street diciendo, casi sin decirlo, que esto ya no es un juguete exótico, sino una pieza que puede ocupar más espacio que el oro en la arquitectura moderna de inversión. Y cuando eso empieza a pasar, el precio puede tardar en reflejarlo, pero la estructura ya ha cambiado. Y ahora viene la tercera pieza, quizá la más silenciosa de todas, pero también una de las más potentes, Tether. Según los reportes citados hoy, la compañía está haciendo un nuevo intento por cerrar una ronda de financiación a una valoración de 500.000 millones de dólares. Pero aquí lo importante no es solo la cifra, que ya de por sí es una barbaridad, lo importante es lo que revela esa cifra. Primero, que Tether está intentando posicionarse como una entidad de escala casi sistémica. Segundo, que esa ronda no está siendo un paseo triunfal, porque ya se habla de demanda insuficiente, de retrasos posibles y de que el objetivo de captación se redujo desde un rango inicial de 15.000 a 20.000 millones hasta alrededor de 5.000 millones. Y tercero, que en paralelo la empresa se ha movido para encargar a KPMG su primera auditoría completa de reservas. Traducido al idioma del mercado, más ambición, más escrutinio, más tamaño, más necesidad de credibilidad. Por lo tanto, Satoshi maníacos, aquí es donde todas las piezas empiezan a encajar. Bitcoin no arranca con claridad, sí. Los cortos se apilan, sí. Las ballenas han sufrido pérdidas enormes, también. Pero al mismo tiempo los ETF siguen construyendo legitimidad y Tether intenta escalar a una dimensión que la empuja hacia la gran arquitectura financiera. Eso significa que el mercado puede parecer frágil por arriba, pero por abajo se está produciendo una alineación muy seria entre precio comprimido, absorción institucional y poder monetario basado en stablecoins, y eso, para mí, no describe una simple pausa del mercado, describe una fase silenciosa en la que el sistema se está uniendo por debajo. Así que la lectura final de hoy es esta. Si Bitcoin recupera esa zona de 71.000 a 72.000 dólares y vuelven los flujos, el mercado puede pasar de la apatía a la violencia alcista mucho más rápido de lo que muchos creen.
Pero si esa confirmación no llega y el macro sigue presionando, entonces esta compresión puede alargarse y seguir drenando emocionalmente al personal. Lo decisivo, sin embargo, es que ya no estamos mirando un gráfico aislado. Estamos mirando una convergencia, la tensión técnica de Bitcoin, la expansión estratégica de los ETF y la ambición estructural de Tether moviéndose al mismo tiempo. Eso cambia la película entera. Y eso es lo que mucha gente todavía no ve. Siguen esperando que el mercado les grite la señal en la cara, como si el sistema tuviera la obligación de mandarles una invitación con alfombra roja. Pero no funciona así. Primero se mueve la estructura, luego se mueve la narrativa, y muchas veces el precio llega después. Estaba escondido a simple vista. No eran piezas sueltas, eran señales del mismo movimiento. Así que, guerreros del bloque, hoy no os quedéis solo con que Bitcoin está quieto. Quedaos con esto, mientras el precio parece dormido, los ETF y Tether ya están empujando piezas que pertenecen al sistema del mañana. Y si esa convergencia termina confirmándose, el mercado no recordará esta fase como una pausa aburrida, sino como el momento en el que todo empezó a alinearse de verdad. Si os ha servido este mapa, dejad vuestro like, suscribíos, activad la campana y compartid este vídeo con ese amigo que todavía cree que aquí no está pasando nada. Porque si algo nos ha enseñado este mercado, es que las fases más peligrosas y más poderosas casi siempre empiezan en silencio XD.